Gracias, compañeros, así es, estamos listos para iniciar el espacio de la entrevista de Hechos AM. Esta mañana vamos a hablar de un problema que nos afecta y nos preocupa a todos, la seguridad pública. Pero como siempre vamos a comenzar poniendo algunos puntos en contexto. El Gabinete de Seguridad estima que 2017 estaría cerrando con un 27% menos en la cifra de homicidios con relación a años anteriores. El ministro de Justicia y Seguridad dice que este sería un avance, a pesar de que las pandillas incrementaron deliberadamente los asesinatos, particularmente durante los meses de septiembre y octubre, con 339 y 371 casos respectivamente. Debemos persistir, a pesar que muchos piden soluciones aparentemente fáciles y rápidas. Debemos mantenernos firmes en la implementación de esta estrategia, que en el segundo año de implementación los resultados han continuado. Y no solo han continuado, sino han mejorado y van a seguir mejorando. El representante del Gabinete de Seguridad detalló que entre enero a la fecha registran un total de 3.610 homicidios, es decir, 1.332 menos que el año pasado, cuando sumaban 4.947 crímenes en el mismo periodo. Esto significa una tasa de 60 homicidios por cada 100.000 habitantes, equivalente a una reducción de 21 puntos comparado con el 2016, según cálculos gubernamentales. Al final de 2017 estaría cerrando con una incidencia de 10 homicidios diarios contra los 14 que hubo en 2016 y 18 en 2015. Hasta ahora las autoridades hablan de logros y avances en materia de seguridad y el ministro enfatiza que poco a poco El Salvador va saliendo de la grave situación que ha experimentado. Esto, a pesar de que viendo la situación desde fuera, el Triángulo Norte del que forma parte El Salvador sigue siendo considerado una de las regiones más peligrosas del mundo. En cuanto al resto de los delitos, el informe oficial habla de fuertes descensos en robo de vehículos con un 47%, hurto de vehículos 41%, extorsión 37% y secuestro 30%. Las detenciones, según el informe oficial, se han incrementado un 26%. Hasta el 30 de noviembre son 38.824 las personas capturadas, 10.045 por órdenes giradas por la Fiscalía. Respecto a las armas de fuego decomisadas, cada mes en promedio salen de circulación unas 370, de las que 61 son fusiles de asalto. En el informe oficial también se habló del decomiso de 6.900 kilos de droga, con un valor estimado en el mercado arriba de los 150 millones de dólares. Esta mañana vamos a profundizar en algunos elementos relacionados con este informe de seguridad, ya con miras al cierre del año 2017. Vamos con la entrevista de Hechos AM. Saludamos esta mañana al ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde. Señor ministro, como siempre, un gusto recibirlo aquí en Canal 2. Manuel, muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos. Ministro, me gustaría que comenzáramos hablando de una situación que ha dado mucho de qué hablar en los últimos días, y estos robos que se han cometido en diferentes establecimientos en los que se vende comida. Específicamente ha ocurrido en 2 locales en el Paseo General Escalón. ¿Qué datos tiene la policía, ministro? ¿Es esta una banda organizada que anda asaltando en restaurantes? Bueno, no hemos tenido realmente en los últimos meses y años este tipo de situación. La tuvimos ya hace varios años, siempre en la zona poniente de la capital, y en aquella oportunidad pues la más afectada fue el sector conocido como la zona rosa, no tanto la zona más al poniente de la colonia Escalón y alrededores. A partir de entonces pues se hizo una investigación muy buena, muy positiva. Se capturó una estructura que operaba en esa zona de San Salvador, y a partir de entonces no habíamos tenido una incidencia de este tipo de situaciones. Sin embargo, hemos conocido 2 hechos ya en las últimas semanas, y pues que ya está la Policía Nacional Civil bajo la dirección de la Fiscalía, con la parte investigativa, hay avances importantes, y pues se está investigando la posible participación de miembros de una estructura que opera en la zona poniente de la capital. Es importante saber que en este periodo es de riesgo para que este tipo de hechos se incremente. Al final del año, los delitos contra el patrimonio son los que más busca la criminalidad cometer. Hay más circulación de efectivo, hay más ingresos a las familias salvadoreñas y por ende más transacciones financieras, comerciales, entre otras.
De forma que estamos entrando ya prácticamente en los días fuertes de esta actividad. Tenemos que tener un comportamiento proactivo, una conducta preventiva de buscar pues reducir que seamos víctimas de un tipo de delitos de esta naturaleza. La Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada y la Academia Nacional de Seguridad Pública, que ha dispuesto de más de 500 de sus alumnos ya en apoyo a estas actividades, está ya desplegando su plan operativo que se acostumbra al final de cada año, y esperamos, como en los años anteriores, tener resultados positivos. El año 2016, diciembre, tuvo en comparación con años precedentes unas reducciones importantísimas, y este año esperamos tenerlas. Hay un despliegue importante en los sectores donde hay más actividad comercial, de las ciudades más importantes del país, principalmente San Salvador, pero también San Miguel, Santa Ana, Usulután, Sonsonate, entre otras, y especialmente en aquellos lugares donde se concentran las actividades financieras más Ministro, importantes. pero ¿qué les dice a ustedes esta situación que ha ocurrido? Ya decíamos en dos locales. Uno está ubicado sobre la 85 Avenida Norte y 9ª Calle Poniente, y el otro sobre la 7ª Calle Poniente y 81 Avenida Norte. Lo que dicen algunos testigos es que son entre 7 u 8 personas armadas que ingresan a los locales y bueno, comienzan a despojar a todos los comensales de sus bienes e incluso a los negocios, y que esta gente por lo general según los testigos, hay gente que ya está dentro, entre los comensales, está, digamos, haciéndose pasar por cliente, seguramente observando cuál es la actividad. Pero, ¿qué les dice a ustedes como policía? ¿Han incrementado los patrullajes en la zona donde se ubican restaurantes y este tipo de negocios? ¿O qué es lo que está pasando en sí? Bueno, podemos estar ante estructuras que utilizan diferentes formas de operar. El último hecho tenemos conocimiento que fue cometido por 3 personas, que armadas pues amenazaron a las personas que se encontraban en el interior y les robaron diferentes bienes, dinero, entre otros. Es decir, hay que buscar la relación del hecho anterior con este último, no necesariamente fueron cometidos por el mismo grupo, eso se está investigando. Y lo que puedo decir, y siempre pidiendo la comprensión, que hay datos que en la etapa inicial no pueden ser revelados, porque esto va a afectar la efectividad del trabajo investigativo y los resultados. Se está ya con importante información que esperamos nos lleve pues a la detención de todos los que ocasionaron el primer hecho, y el segundo pues está investigándose. Diferentes grupos van a pretender adoptar esta forma de operar en este mes. Este mes de diciembre es de riesgo en ese sentido, y por esa razón se despliega un dispositivo en todas las zonas que pueden resultar afectadas. Acá, pues ya la Policía Nacional Civil ha tomado acción en ello, se está trabajando mucho con ese sector de restauranteros de la zona poniente de la capital, y esperamos pues que esa unión, esa buena coordinación, pues nos lleve a tener los resultados positivos que tuvimos antes, de no tener hechos de este tipo pues ya cometiéndose. Acá lo que se necesita pues es mucha colaboración, porque si se adopta esta forma de operar que tú mencionaste, que es posible, bueno, eso hay empleados de los establecimientos que pueden dar aviso de forma oportuna, o personas sospechosas, o personas de un perfil diferente al cliente usual de estos establecimientos. Todos esos son indicadores que, puestos en conocimiento de la autoridad policial, pues puede generar una acción rápida, como la hemos tenido antes. De forma que aquí lo que se necesita es una buena coordinación. Ya el sector de restauranteros de la zona rosa, por ejemplo, que años anteriores fue muy victimizado por este tipo de situaciones, es un ejemplo. ¿Cómo logramos, a través de esa buena coordinación, resolver ese problema que tuvimos hace varios años? El mismo tratamiento tenemos que dar acá. Bueno, en ese tiempo, en este sector de la zona rosa, hubo hechos muy graves y lamentables. Toda esa situación es cosa del pasado. Hoy hay una buena coordinación y hay un trabajo conjunto muy positivo, que ha dado resultados importantísimos en este y en otros. Igual tratamiento estamos dándole a la zona más al poniente, la colonia Escalón, y pues esperamos prevenir en el futuro hechos de este tipo,
Sin embargo, hay que tener muy en cuenta que el mes de diciembre, siempre, cada año, la criminalidad buscará el cometimiento de este tipo de hechos porque es precisamente el periodo que ellos aprovechan para ello o pretenden aprovechar para ello. El plan pues busca prevenir esa situación, evitar muchos hechos que puedan darse. Hemos tenido resultados positivos anteriormente, este año esperamos tenerlos también. Para lo cual pues ya estamos casi entrando a la última quincena del mes, ya el movimiento fuerte iniciará prácticamente en los próximos días, ya la policía está preparada, la Fuerza Armada está también con las asignaciones de acuerdo al plan y pues también ya hay un refuerzo porque los alumnos de la academia pues se han focalizado mucho en estas áreas de riesgo y hay una mayor presencia. Esperamos entonces que el trabajo nos lleve como resultado a que este año, al igual que los anteriores, vamos a tener un periodo de Navidad y fin de año con reducción de delitos, evitando muchos casos como robos, hurtos, extorsiones, que son los delitos que más la criminalidad va a buscar cometer y para lo cual los salvadoreños tenemos que mostrar una conducta proactiva, es decir, actuar mucho preventivamente, es decir, tomar las medidas de seguridad, las ya conocidas y que la PNC estará como divulgando más este periodo, evitar pues dejar objetos de valor dentro de los vehículos, hay que saber bien pues que los bolsos con compras, con regalos, estarán siendo buscados mucho por la criminalidad, también computadoras portátiles, laptops, teléfonos celulares, son las cosas que más la criminalidad busca sustraer de los vehículos en diferentes estacionamientos, en centros comerciales, en lugares céntricos de las ciudades, de movimiento. No hay que portar objetos de valor si eso no es necesario. Las transacciones tienen que hacerse con la medida de seguridad del caso. Por ejemplo, evitar mostrarse con cantidades de dinero en las manos, no contarlo en el lugar, buscar un actuar proactivo que nos lleve pues a reducir el riesgo y por supuesto cualquier situación informarle a la Policía Nacional Civil. La PNC tendrá un despliegue importantísimo, sobre todo en las zonas céntricas, donde las actividades principales se desarrollan en este periodo y con ello pues buscar que este año pues se caracterice por eso, que diciembre las actividades de Navidad y fin de año de las familias salvadoreñas se desarrollen con la mayor normalidad posible. Ministro, estamos llegando ya, como usted decía, a la etapa final de 2017 y es momento de hacer una revisión de todo lo que se ha hecho durante el año. Ustedes en materia de seguridad pública, en sí, ¿cómo califican este año? Un año en el que hemos visto una reducción de cifras, un año en el que hemos visto ya el trabajo de lleno en medidas extraordinarias. ¿Lo consideran que este es un año de transición, un año importante? ¿Cuál es, digamos, ese elemento que ustedes consideran va a caracterizar al año que está por terminar? Bueno, el año que está por terminar se va a caracterizar por diferentes situaciones. El balance en general es positivo. En primer lugar, porque un año más logramos una reducción en la violencia homicida, que ha sido el principal objetivo con el que trabajamos a inicio del 2016. ¿Por qué? Porque había que sacar al país de esa posición que ha ubicado, de ser considerado uno de los países con la mayor tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes de la región y una de las tasas más altas del continente. Eso, que es el principal indicador para cualquier organismo, empresa que busque establecerse en el país e invertir, también las empresas turísticas y otras, es el principal indicador. En cuanto a los datos de país, es como lo que más se busca en materia de seguridad y habla mucho pues de la situación de un país en general. El homicidio, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes a final del 2015 fue de 103. El 2016, en el primer trimestre, como todos recordarán, se inició el plan de implementación de las medidas extraordinarias. Eso pues llevó a una reducción importante ese año, al grado que finalizamos con una tasa de 81. Este año esperamos finalizar con una tasa de 60, es decir, en 2 años la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes se habrá reducido de más de 100 a aproximadamente 60. Es un avance importante, es un logro relevante
del trabajo de seguridad este año en el país. También los diferentes indicadores de trabajo policial, las incautaciones, las detenciones, principalmente los rubros de armas de fuego, droga, se han visto mejorados este año como uno de los logros más importantes. Ministro, vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero les invitamos a que continúen con Canal 12. Ya venimos con más del espacio de la entrevista de Hechos AM. Regresamos muy rápidamente. Gracias por continuar con nosotros. Esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM estamos conversando con el señor ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde. Estamos haciendo una revisión de datos importantes en materia de seguridad, este tema que nos preocupa a todos los salvadoreños. Ministro, ustedes presentaban el informe del gabinete y ya decíamos algunos datos importantes respecto a este informe, la reducción que ustedes señalaban de un 27% en materia de homicidios y reducción de otros delitos. Sin embargo, algunos análisis que se han hecho de ese informe que se presentó lo califican de demasiado optimista. Por ejemplo, yo estaba leyendo algunos artículos donde señalaban que este artículo está cargado de lo que se consideran logros, pero se obvia temas como, por ejemplo, decía, las ejecuciones extrajudiciales que se han señalado durante el año y también de violaciones a derechos humanos y abusos cometidos por la policía. ¿Qué nos puede decir usted sobre este tema y sobre esos señalamientos que se le hacen al informe que ustedes presentaron? Bueno, son válidos. Sin embargo, el informe que se brindó es precisamente eso, es un informe de avances, de logros, de metas cumplidas en relación al plan quinquenal en lo que se refiere al año 2017. Pero es importante hacer en cualquier espacio un estudio o un análisis a profundidad también de brechas que quedan pendientes y sobre todo desafíos. Sin embargo, en cuanto a los logros que presentábamos en dicho informe, pues lo principal creemos la reducción de la violencia homicida es un dato importantísimo. Es decir que en 2 años esta se haya reducido casi a la mitad es algo importante. Es decir, estamos gradualmente sacando al país de esa posición que ha ocupado y aunque la tasa todavía es muy alta y la incidencia aún es alta, pero tiene una tendencia positiva a la reducción, muy a pesar de los factores que este año por los cuales se vio afectado, que ya los vamos a mencionar. Hablábamos también de todos los indicadores de operatividad, de incautaciones, detenciones y de los resultados obtenidos de los diferentes planes operativos que se desarrollaron por parte de la Policía Nacional Civil con apoyo de la Fuerza Armada. Pero hay otras situaciones que rápidamente quisiera también resaltar. En primer lugar, que este año significó el avance en 2 componentes importantes de la estrategia como son, en primer lugar, la prevención social y en segundo lugar, la rehabilitación y reinserción en el sistema penitenciario. Y en tercer lugar, el inicio, el 2017, de un componente que había estado desfasándose en años anteriores, que es el de atención a víctimas, en lo cual pues iniciamos ya el 2017 un sistema que nos va a permitir más adelante también pues poder atender víctimas de violencias de otro tipo de hechos, de otra naturaleza. Sin embargo, es importante lo que tú señalabas, hacer también una reflexión de algunas brechas, algunas situaciones que están pendientes todavía y que constituyen digamos, desafíos importantes. A esto hay que señalar una situación. El año 2017 se caracterizó por lo que ya expresamos, pero también por una situación más, un factor que incidió definitivamente en el trabajo de todo el año. Es decir, el 2016 inician las medidas extraordinarias. Desde un inicio, desde que estas son implementadas en abril del 2016, desde ese momento hubo intentos de la criminalidad organizada de cómo superar el impacto de esas medidas y lo buscó por diferentes situaciones. Pero tuvimos ya los primeros efectos de ello a finales del 2016, específicamente el mes de noviembre. Aquellos que se dedican pues al análisis de datos y estudios pues lo pueden buscar. Ya a finales del 2016, principalmente en noviembre de ese año, se empiezan a dar las primeras situaciones de un cambio que en la forma de operar estaban teniendo estos grupos y lo hemos tenido
durante el 2017 en diferentes periodos, principalmente en los meses de septiembre, octubre, que fueron particularmente altos este año. ¿Qué pasó en esos meses? Lo que pasó es que tuvimos intentos de alza de homicidios, de hechos de violencia que impactaron mucho en los salvadoreños. Aunque tuvimos menos hechos el 2017, pero algunos que se dieron fueron de gran impacto y relevancia. Bueno, como el que tuvimos casi a final del año en el municipio de Coatepeque, un miembro de la Policía Nacional Civil y su familia, por ejemplo. Ese tipo de hechos impactaron fuertemente y se debió pues a ese intento de la criminalidad de nuevamente hacer uso de la violencia para causar temor, intimidación y buscar, dado que nos aproximamos a un evento electoral tras el cual habrán nuevas autoridades en el órgano legislativo, por ejemplo, y pues la criminalidad sabe muy bien que depende de las decisiones de ese órgano de Estado, el que las medidas que están vigentes actualmente sigan, paren o se modifiquen. Pero ¿qué le dice usted, ministro, a quien pide, por ejemplo, la derogación de esas medidas que ustedes consideran que son esa etapa de transición entre una situación de índices muy altos a una reducción como de la que están hablando hoy en 2017? Eso estábamos diciendo precisamente, cuando te digo que hay intentos para revertirlas como el objetivo principal de estos grupos en lo inmediato, en primer lugar a través de la violencia, pero también a través de procesos que nosotros alertamos y expusimos desde hace varios meses. Ellos van a verse o a quererse mostrar como víctimas. Ellos van a quererse mostrar como víctimas de la acción represiva del Estado. Y todos estos intentos a eso responden precisamente. Es decir, que haya ya, por supuesto, de manera fundada, es decir, con preocupaciones válidas de diferentes organismos nacionales e internacionales en relación al impacto de las medidas extraordinarias. Pero quisiera decir una situación. Para ello, estos grupos y las personas que retoman algunas de las reivindicaciones o peticiones de ellos, exponen principalmente el tema del encierro y la atención en salud, sobre todo a través del incremento en las epidemias como la de tuberculosis. Muy grave la situación. Sin embargo, nosotros hemos ya informado y demostrado que esa situación de la salud en el sistema penitenciario es anterior a la implementación de medidas extraordinarias. Y de hecho, muchos de los centros penitenciarios afectados por esta no son centros bajo medida, sino que son centros como San Vicente, Sonsonate, La Esperanza, que no están y nunca han estado bajo medidas extraordinarias. Situación que estamos atendiendo y tenemos avances importantes, reducciones muy claras a través de diferentes esfuerzos de mejorar la atención y pues de focalizar el apoyo gubernamental y también con apoyo de la sociedad civil, sobre todo aquellas organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos, específicamente en el tema de salud, están haciendo en diferentes centros penales del país. Pero otra parte de las medidas que no se ve o no se quiere hacer ver es lo que tuvimos ya la semana pasada. La semana pasada inauguramos un centro de detención menor. Ahí van a estar 3,000 personas de menor peligrosidad, cuyo trabajo diario los va a hacer merecedores de beneficios como la redención de la pena. Es decir, que por cada día efectivo de trabajo puedan reducir 2 días de su condena. Es decir, la rehabilitación y la reinserción también son logros producto de las medidas extraordinarias, porque estas herramientas legales y también recursos con que hemos hecho posibles este proyecto y otros más, son fruto de las medidas extraordinarias. Es decir, las medidas extraordinarias han traído beneficios al país, como los que ya mencioné, pero el más importante, el haber sometido ya a un control más riguroso a la criminalidad en el sistema penitenciario y que eso haya tenido claros efectos en la mejora de la seguridad en todo el territorio nacional. Es
lo principal. Y el Estado salvadoreño debe hacer uso de todos los recursos, de todas las herramientas legales e institucionales que pueda para garantizar la seguridad de los salvadoreños. Es decir, si bien podemos ver desde una perspectiva en la afectación de ciertos derechos, es válido, hay que discutirlo y hay que ver cómo lo superamos. Definitivamente lo estamos haciendo, pero también necesitamos reconocer la responsabilidad y también el derecho del Estado de implementar estas y otras medidas que conlleven pues al logro del objetivo, y es reducir la criminalidad, mejorar la seguridad, y esto pues ha sido posible con el control a que ha sido sometido la criminalidad en el sistema penitenciario, que todos sabemos que en el pasado han tenido una libre comunicación, lo que les permitió por muchos años coordinar, dirigir, en muchos casos de manera personal, a través de la comunicación que tenían desde los centros penitenciarios. Eso ha sido cortado y poco a poco se va mejorando. Estamos en este periodo en un intento de la criminalidad de revertirlo por diferentes medios. Por ejemplo, primero, buscando a través del uso de la violencia y sobre todo dirigir la violencia contra los operadores de la ley, policías, miembros de la Fuerza Armada, buscando nuevamente, como fue a inicios del 2012, pues provocar en el Estado la búsqueda de una solución más corta si se quiere, o si se quiere ver más fácil, pero que no iba a constituir una solución sostenible al problema de seguridad. Un problema complejo, no podemos verlo que lo vamos a atacar con soluciones simples. Ministro, hay un punto que me gustaría que analizáramos y ya para ir cerrando el espacio de esta entrevista, y es El Salvador se aproxima a una campaña electoral, van a ser años intensos. 2017 se inicia prácticamente hablando de elecciones, 2018 vamos a hablar de elecciones durante todo el año, 2019 El Salvador tiene que elegir un nuevo presidente. ¿No tienen ustedes un uso político que se puede hacer en determinado momento de lo que está ocurriendo en materia de seguridad pública, considerando que es un tema muy sensible para los ciudadanos? Bueno, con esto me voy a permitir relacionarlo con el tema que estamos discutiendo hace un momento. Es decir, cómo, a través de qué mecanismos, la criminalidad va a buscar cumplir sus objetivos, sabiendo, teniendo presente que el principal objetivo en este momento de ellos es recuperar los beneficios, las libertades que tenían antes de las medidas extraordinarias. Eso es lo principal para ellos en lo inmediato. Por supuesto que tienen objetivos de mediano o largo plazo, pero en lo inmediato, ¿qué es lo que ellos pretenden? Pretenden pues que se modifiquen, que se anulen, o en alguna medida que las decisiones sobre las medidas en el sistema penitenciario y las aplicables en todo el país, pues les sean menos gravosas, por así decirlo. Entonces, lo han intentado a través de buscar incrementar la violencia, también tratando de incidir en las decisiones del Estado a través de presiones por el lado de los derechos humanos y buscando pues revertir por esa vía las medidas extraordinarias, pero también harán otro intento, buscar incidir en las decisiones que la nueva legislatura deberá tomar respecto de estos temas. Entonces ya entramos en una etapa en la cual la criminalidad entra con determinadas acciones que tienen relación política electoral. Esto es muy grave, porque entonces quiere decir que la libre elección y otros aspectos fundamentales de un sistema democrático se pueden ver afectados por intentos de la criminalidad de incidir en ellas. Eso es muy grave para el país. No podemos permitirlo. Esta situación, Manuel y amigos, la vamos a superar. Estamos avanzando cada año en el logro de ese objetivo, pero tenemos que hacerlo con firmeza, ser persistentes, no ceder, aunque las soluciones que nos pongan sobre la mesa puedan resultar fáciles o de rápida ejecución. No podemos caer en eso. La criminalidad es un problema complejo, entonces igual de complejas tienen que ser las soluciones.
las respuestas que demos tienen que ser integrales, en diferentes direcciones. Un problema tan complejo no podemos pretender resolverlo a través de soluciones simples. Tenemos que ser persistentes. Estamos en la ejecución de una nueva estrategia articulando la represión con la prevención, con la rehabilitación y también con la atención a víctimas. Sigamos en esa integralidad que está poco a poco obteniendo logros. Estamos poco a poco alcanzando metas. Tenemos que ser persistentes, sabiendo que vamos a ir obteniendo logros de corto, mediano y largo plazo, pero lo haremos de una forma sostenible y pues liberando al país de forma gradual de esta amenaza que ha pesado sobre él en los últimos años. Muy bien, ministro, le queremos agradecer que haya venido a platicar por lo menos unos minutos con nosotros. Gracias por hablar de este tema que es tan importante y tan sensible para los ciudadanos, el de la seguridad pública. Estamos cerrando un año, esperamos todavía tener una oportunidad para seguir conversando con usted en este tema, que como decíamos es un tema que nos interesa a todos. Gracias, ministro, por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Buenos días a todos. Cerramos nosotros el espacio de la entrevista de Hechos AM. Vamos hasta la sala de Noticiero Hechos.